Buenos días, querida audiencia. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy haremos exposición de los temas vistos hasta el segundo corte de la materia de contabilidad internacional. Mi nombre es Diego David Toro Camacho. Soy estudiante de séptimo semestre de contabilidad pública en la Fundación Universitaria de Popayán. Hemos preparado informes de una empresa llamada La Complicada SAS y estos informes están basados de acuerdo con la normativa internacional. La sección número uno nos habla de pequeñas y medianas entidades y estas deben aplicar en ni para pymes según las características que estas tienen, ya sea por emisión de valores o cotizar en bolsa de valores, su tamaño en VTs dependiendo el año grabable al que están aplicando, número de empleados y otras características que lo pueden definir son directamente sus rendición de cuentas públicas. Estas no deben estar directamente relacionadas, además de que estas no deben comprometer que sean fiduciarias. La sección número 2 nos habla sobre principios básicos. Sí, ya nos centramos un poco más a los estados financieros, pero para llegar exactamente a los estados financieros debemos saber qué son las clases de cuentas que nos ofrece la NIF. Como primero tenemos un activo. ¿Qué es un activo? Es todo un recurso controlado directamente por la empresa que esta viene derivado de sucesos pasados y de la cual la empresa espera desprenderse para poder obtener beneficios económicos a futuro. Pasivo, ¿qué es un pasivo? El pasivo son todas aquellas obligaciones que tiene la empresa actualmente proveniente de sucesos pasados y la empresa espera desprenderse de sus activos para poder liquidar esta obligación. Patrimonio. El activo, una vez deducidos sus pasivos, ya tenemos todo el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Lo que los socios han aportado para poder constituir esta empresa. También podemos encontrar las pérdidas acumuladas, ganancias acumuladas, la utilidad del ejercicio, dependiendo del periodo que se esté trabajando. Ingreso. ¿Qué es un ingreso? Un ingreso son todas aquellas entradas de dinero las cuales hacen que la empresa pueda obtener un crecimiento económico. Gasto. El gasto viene directamente, es un apoyo directamente al objeto social de la empresa. Está relacionado, pero no se basa exactamente en la fabricación o soporte para crear ese bien o servicio que la empresa directamente comercializa. Entonces es solo un apoyo. Ya, ahora el costo sí se relaciona directamente con todo el objeto social para la creación y comercialización del objeto social de la entidad. Aquí también vamos a encontrar el principio del devengo. ¿Qué es el principio del devengo? Nos habla que la entidad debe registrar el ingreso, gasto, costo directamente cuando este ocurre y no cuando es pagado en unidades monetarias. Entonces, es un principio que ahí nos permite controlar mejor los recursos de la entidad y poder tenerlos claro en un futuro. Por eso aquí podemos ver y es necesario recordar mmm, que toda la información financiera está basada directamente en unos principios. ¿Cuáles son estos principios? Deben ser relevantes, fiables, comparables, comprensibles. Estos estados financieros deben tener estas que son sus principales características. ¿Qué más deben tener? Bueno, pasando a otro tema, hablaremos de la medición, revelación y presentación de estados financieros. ¿Cuál es la medición? Hay dos tipos de medición. El costo histórico, que es todo el valor acumulable durante un tiempo, dependiendo eh, el activo, y el valor razonable, que en términos simples podríamos hablar que es el precio que este activo tiene el valor de mercado, o sea, por fuera de la entidad. Revelación. Esto es un fundamento clave en los estados financieros. Todos los estados financieros deben ser explicados y deben estar directamente relacionados con las políticas contables
de la empresa y debe tener una base de medición. Presentación. Bueno, todos los estados financieros deben presentarse y deben tener en cuenta algo que se llama negocio en marcha, que es que el negocio está actualmente está funcionando y está, en pocas palabras, funcionando. Esta sección nos habla sobre la presentación de estados financieros. ¿Cuál es su objetivo principal? Su principal objetivo es asegurar que los estados financieros estén cumpliendo directamente la normativa de las NIF para pymes, ¿sí? Verificar que su información sea razonable y fiel. Esto es una característica de los estados financieros y es una característica básica. Primero, ¿qué es que la información sea razonable? Que la información sea razonable quiere decir que la información presentada en los estados financieros debe reflejar directamente la realidad de la empresa y, o sea, no tienen que estar sobrevalorados sus activos, sus ingresos o sus ganancias. Siguiente, cumplimiento de las NIF para pymes. Las notas a los estados financieros deben aclarar directamente que se están cumpliendo están alineados directamente con las NIF para pymes y estas mismas los deben especificar y cómo se está cumpliendo con esta normativa. Negocio en marcha. Una vez presentados los estados financieros, la empresa debe seguir operando y debe seguir operando. Eso la empresa debe seguir hacia futuro. Periodo contable. El periodo contable significa que los estados financieros están siendo presentados de cierto tiempo, 1 de enero, 31 de diciembre, que es lo más común, pero pueden variar periodos contables dependiendo de la organización, pero estos mismos son los que permiten evaluar a qué momento estamos evaluando la empresa según la normativa. Ahora veremos cuáles son los principales estados financieros. Primero, vemos el estado de situación financiera, que este refleja cómo está representado directamente la empresa: activos, pasivos, patrimonio. Estado de resultados. Podemos ver que se clasifica como ingresos, costo de ventas, gastos, utilidad neta. Estado de cambios en el patrimonio. Este revela el aporte que han realizado los socios, las ganancias, reservas y participaciones. Estado de flujos de efectivos. Este estado es muy importante porque nos permite evaluar cómo se está manejando el dinero de la empresa y cómo lo constituye, si es a través de sus actividades de operación, financiación o inversión. Notas a los estados financieros, que desglosan directamente todos los estados y los explican parte por parte. Entonces, a pesar de que son extensas, son muy importantes y esto se debe a que detallan cada uno de los estados financieros. La clasificación de partidas está directamente relacionada con la materialidad del hecho y si son corrientes o no corrientes. Los activos y los pasivos entran en este grupo, que es un activo corriente. Un activo corriente es un activo que está a menor a un año. Y todos los activos no corrientes o pasivos no corrientes son los que están están más allá del año gravable. Y ingresos y gastos pues se clasifican según su naturaleza y función, según mejor se representen las actividades de entradas o salidas. Ahora hablaremos del estado de situación financiera. ¿Qué es el estado de situación financiera? El estado de situación financiera es aquel estado que nos permite detonar cómo está conformada la empresa, sus activos y cómo estos han sido adquiridos a través de pasivos o a través de patrimonio propio, que es por el patrimonio. Entonces empecemos por el activo. Ya dijimos que el activo son todas aquellas bienes que la empresa posee para poder operar y que estos tienen que estar directamente controlados por la empresa. El activo se divide en dos partes: corriente y no corriente. ¿Qué es un activo corriente? Un activo corriente es todo activo que está menor a un año
durante la empresa, por eso se clasifica como corriente. Ejemplo, efectivo equivalentes a saldo de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. em, por acá también tenemos activos financieros, ¿sí? Ahora, ¿qué son los no corrientes? Activos no corrientes son todos que están superior a un año. Ejemplo, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, patentes. Bueno, entonces acá en nuestro ejemplo podemos ver que el total del activo corriente es en el año 2019 es de 376.320.580 pesos. Y en el activo no corriente de 93.451.190 pesos. Para un total del activo en el año 2019 de 469.771, perdón, 469.771.770 pesos. Ahora, en el 2020 podemos ver que en el no corriente tenemos 431.168.580 pesos. En la parte del activo no corriente, 81.451.190. Y en el total activo tenemos 512.609.770 pesos. Ahora, ¿qué es un pasivo? Un pasivo son todas las obligaciones que la empresa tiene con terceros, ¿sí? Préstamos, deudas, impuestos, ¿sí? Estos también se dividen entre activos, pasivos corrientes y no corrientes. La diferencia del año ya hemos hablado en ella. Entonces aquí podemos ver que en la parte de pasivos corrientes están acreedores comerciales, activos por impuestos corrientes, provisiones, pasivos financieros. Entonces podemos ver que en el pasivo no corriente en el año 2019 tenemos 354.704.710 y en el año 2020 tenemos 378.195.790. En la parte de pasivos no corrientes, que es superior al año, tenemos un total de 5 millones para el 2019 y de igual manera 5 millones para el 2020. Estos son pasivos no corrientes, pues pueden ser préstamos a largo plazo, ¿sí? El caso es que tienen que ser superior a un año para poder tenerlos en cuenta en esta clasificación. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es todo capital aportado directamente por los socios. En el patrimonio también podemos encontrar pérdidas, ganancias, estas pueden ser acumuladas o directamente al resultado del ejercicio, que también puede ser una pérdida o una ganancia, ¿sí? En este caso podemos ver que el capital emitido por los socios y que los cuales los socios son dueños es de 9.876.390 pesos. Y de igual manera para el 2020, o sea, es el capital total aportado por los socios. Podemos ver superávits en capital, lo cual es una muy buena noticia porque representan a 90.400.900 pesos. Y una utilidad del ejercicio en el 2019 desafortunadamente no hubo una ganancia, pero en el 2020 podemos ver que hubo una ganancia de 19.346.920. Esto es una ganancia neta, lo que quiere decir que para la empresa es bueno, ya que está obteniendo buenos resultados. Ahora, hay una fórmula básica que podemos decir que nos permite ver que el estado de situación financiera sea correcto. La suma del pasivo y del patrimonio debe dar el total de los activos y la diferencia debe ser cero. Esa es la principal verificación que podemos obtener para comprobar que nuestro estado de situación financiera sea correcto.
Ahora hablaremos del estado de resultados. El estado de resultados muestra exclusivamente los ingresos obtenidos por la empresa a través de su objeto social. También nos muestra su costo de ventas y los gastos que ha tenido que incurrir para poder mantener a flote la empresa y su operación. Recordemos que los gastos es simplemente una ayuda y que no está relacionado directamente con el objeto social de la empresa, sino que es una ayuda para poder mantener a flote. Entonces, el estado de resultados nos contempla ingresos, costo de venta, gastos, utilidad antes de impuesto, que para Colombia su tarifa general es del 35% y la utilidad neta. Entonces, podemos partir por ese punto del estado de resultados. Ahora, ¿qué es el ORI? El ORI es otros resultados integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que este no solo no contempla directamente los ingresos obtenidos a través de su objeto social, sino que contiene ganancias o pérdidas actuales en beneficios a empleados, conversión de negocios en el extranjero, cambios de valor razonable, instrumentos financieros, revaluación de propiedades, propiedad, planta y equipo o propiedades de inversión. Entonces, este estado de otros resultados integrales nos permite evaluar el crecimiento de la empresa, el valor de la empresa a través de otro método de valor razonable o tendencias del mercado. El estado de resultados es un solo resultado, pero el ORI nos permite tener un resultado combinado y esto es lo que lo hace un poco particular. Viendo el ejemplo que actualmente tenemos de la empresa complicada, podemos ver que en el estado de resultados por ingresos de actividades ordinarias en el 2019 fue de 20.850.000, en el 2020 23.850.000. El costo de ventas para el 2019 12.280.000 y para el 2020 16.380.000. La utilidad bruta, una vez deducidos ingresos menos costo de venta menos devoluciones que tiene en el 2019, nos da algo que se llama utilidad bruta, que para el 2019 es de 4.570.000 pesos y para el 2020 7.470.000. Tenemos algunos gastos de operación que estos generalmente son gastos administrativos que para el año 2019 fueron de 800.000 pesos y para el 2020 fue de 1.594.000 pesos. Esto nos da una utilidad de operación para el 2019 3.370.000, para el 2020 5.876.000. Luego podemos ver unos costos financieros y otros ingresos, otros gastos. Para el 2019 hubo unos costos financieros de 3.770.000. No hubo otros ingresos. Para el 2020 no existieron costos financieros, pero sí obtuvimos ingresos por 23 millones, lo que nos permite sumar una ganancia a esta empresa. La utilidad antes de impuestos, pues desafortunadamente para el 2019 no hubo una utilidad antes de impuestos, por lo que no podemos obtener una utilidad neta. Pero para el 2020 hubo una utilidad antes de impuestos de 28.376.000 pesos, una vez deducidos el impuesto sobre la renta, que para este caso es del 33%, el impuesto es de 9.529.000 pesos y lo que nos permite tener una utilidad neta de 19.346.920 pesos. Ahora vamos a ver lo que es la parte del ORI, y en el ORI pues hubo una utilidad neta del ejercicio de
346.920 pesos en el 2020. Prima y emisión de instrumentos de patrimonio en el 2019 fue de 90.400.900 pesos. De igual manera para el 2020. Entonces aquí es donde podemos desglosar que podemos ver que tiene prima de emisión de acciones, de negocio en el extranjero, pérdidas o ganancias, medición razonable de instrumentos financieros. Entonces esto es lo que nos permite ver al final cuánto creció la empresa, no a través de su actividad ordinaria, sino a través de valores del mercado. Ahora veremos el estado de flujo de efectivos. El estado de flujo de efectivos es uno de los estados financieros. Es un estado muy importante porque este nos permite decir de dónde viene el dinero y cómo se utilizó. En el estado de flujo de efectivo existen dos métodos, métodos directo y método indirecto. En ambos métodos el estado de flujo se clasifica en tres momentos. Momentos de actividades de operación, financiación e inversión. ¿Qué es la actividad de operación? La actividad de operación es la actividad que está directamente relacionada con el objeto social de la empresa. De igual manera, los impuestos que son recuperables y que están directamente relacionados con el objeto o actividad de la empresa son actividades de operación. Entonces toda aquella actividad está directamente relacionada con este principio. Actividades de inversión son todos aquellos objetos o activos que la empresa adquirió a largo plazo. En este podemos hablar más de 2 años. Y actividades de financiación son todas aquellas actividades, dineros aportados por los socios o préstamos. A esto se clasifica directamente como actividades de financiación. Entonces, ¿qué podemos decir? Un buen estado de flujo de efectivo nos permite desglosar directamente en qué se ha invertido ese dinero y cómo la empresa se está financiando directamente. En el caso de la complicada SAS, vamos a ver primeramente el método indirecto. El valor sobre el que partimos, que es el efectivo equivalentes al efectivo, es de 55.578.000 pesos. Desglosando entre actividades, ¿sí? Este es el resultado neto del estado de flujo de efectivo. Podemos ver que las actividades se clasifican directamente como actividades de operación, mercancías de la empresa, inventarios, materia prima, ¿sí? Y esto se divide entre entradas y salidas. En actividades de inversión podemos ver construcciones, propiedad, planta de equipo, maquinaria, terrenos, propiedades de inversión. Y en la parte de financiación podemos ver capital social y préstamos bancarios. Y aquí es donde podemos decir que el resultado de este flujo, el flujo neto de efectivo y sus equivalentes, es de 55.578.000 pesos. Ahora veremos directamente el estado de flujo efectivo de método directo. Partimos, básicamente es pasar un resultado a otro, o sea, cambiarlo. Está directamente compuesto desde las ventas, gastos, costos, y así podemos ver cómo fue que ingresó ese dinero, y en el otro podemos ver hacia dónde se dirigió. Por último, haremos énfasis en 3 temas: propiedad, planta de equipo, hechos ocurridos después del periodo contable y propiedad de inversión. Hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos hechos regulares que después del periodo contable deben ser reajustados.
dependiendo de su concepto de materialidad. ¿Qué pasa si un hecho ocurrió después del periodo contable que ya tenía no previo aviso, sino que tenía una señalización de que podía ocurrir y es material? Este debe ser corregido en los estados financieros. ¿Qué pasa si este hecho eh, se veía venir, pero no tiene ese concepto de materialidad, no lo supera? Pues este hecho no debe ser ajustado en los estados financieros. Sin embargo, debe estar detallado directamente en las notas a los estados financieros. Propiedades de inversión. Son todas propiedades que la empresa utiliza para rentar y no están relacionadas con el objeto social de la empresa. Ejemplo, local para rentar, vehículo para rentar, terrenos. Su principal característica es que incrementan el valor de la empresa sin estar relacionado directamente con su objeto social. Propiedad, planta y equipo. Vimos un tema muy interesante que se derivaba en esto, era plantas productoras. La propiedad, planta y equipo son todas aquellas propiedades que nos permiten trabajar el objeto social de la empresa, está relacionado. Ahora, antes la NIF establecía que las plantas productoras estaban directamente en los activos biológicos, no permitían la depreciación. Entonces se corrigió. Si una empresa está dedicada a la parte de producir frutas, estas son propiedad, planta y equipo. Desglosemos un poco. Estas se miden directamente con el costo histórico: semilla, mano de obra, fertilizante, el arado, todos esos costos en los que incurrimos para poder producir esta planta. Se mide directamente el costo histórico, y una vez a la primera cosecha empieza la depreciación. La depreciación lo hacemos directamente, lo calculamos con la vida útil que tiene esta planta, obviamente con el profesional que esté a cargo. Entonces, ejemplo, un palo de mango, incurrimos en el gasto de palo de mango por 10 millones entre fertilizante, la semilla, mano de obra, arado, y nos dio un total de 10 millones. Esperamos que ese palo de mango nos dé cosechas durante 10 años. La depreciación anual sería de 1 millón. Entonces, apenas de la primera cosecha empezamos esa depreciación y la tenemos establecida durante 10 años. Ahora, ¿qué pasa si ese palo de mango se seca? Vamos a un gasto por deterioro. Si se secó en el año 6 y nos asaltaban 4 años, se secó, no lo pudimos recuperar, va directamente al deterioro. Eso por la parte de plantas productoras. Propiedad, planta y equipo, pues sabemos que se divide en dos. Pues todas las propiedades, planta y equipo se deprecia, maquinaria. Propiedades de inversión, pues ya dijimos que eran todas aquellas propiedades que incrementan el valor de la empresa. Entonces, podemos decir que hemos acabado. Profe, quiero agradecerle por todo el aprendizaje que nos dio. Una clase muy interesante, un tema que es necesario para nuestra formación como profesionales. Profe, sinceramente, pues una clase muy entretenida, usted se hizo entender. Gracias por todo y suerte con el trabajo allá en la DIAN. Cualquier cosa,